Yo quisiera trabajar, ve, como trabajan los bogas. Ay, que con fuerza de mente remar contra corriente. Oh, oh, Vanessa Alejandra Bolívar Molano. Sí. Bueno, ok. Mm, Pues yo preferiría, ¿quieres tú hacer preguntas? Pero como esto es de lado y lado, tú me preguntas, pero yo también te voy a preguntar. Claro. Qué nervios. Pues primero sí, también te parece, puedes como presentarte un poco tu trabajo en la Comisión de la Verdad. Bueno, pues fíjate que a mí, yo llegué a la Comisión de la Verdad porque yo no me quise presentar. Los amigos míos de Bogotá y de Medellín presentaron mi nombre y ya al final me llamaron a decir, llenaron todos los formularios y todo, y lo que se llamaba el comité de escogencia me llamó y me dijo, queremos saber si usted acepta. Bueno, yo lo pensé, lo consulté, yo no me había querido presentar porque, te confieso, Vanessa, que me parecía una cosa muy difícil y una responsabilidad muy grande. Sin embargo, acepté y el comité no solamente me nombró, se habían presentado 300 personas, sino que de una vez me pusieron de presidente de la comisión, lo cual es algo que hago con todo el alma, pero siento muy fuertemente una responsabilidad inmensa sobre el país. Ha sido un desafío muy grande, una tarea muy difícil. Hemos tenido oposiciones y dificultades y críticas, pero a mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que le podamos responder a las víctimas. Y si tú quieres, al sufrimiento de los seres humanos y al sufrimiento de la naturaleza, del medio ambiente, Claro. las dos cosas. Eso me preocupa muchísimo. Todos los días me pregunto si vamos a estar a la altura de todas estas expectativas. Sí. Pues porque en esta conversación se supone que yo voy a hablar sobre la vida querida. Yo estuve aquí en el Magdalena Medio durante 14 años, en un proyecto regional de la vida querida, en el que fuimos organizando un conjunto de municipios que se consideraban que formaban entre todos una totalidad de cultura, una manera común de sentir y de buscar una forma común también de vivir la guerra y el sufrimiento humano. Y la pregunta que nos hicimos entre todos cuando ya más o menos teníamos ese montón de municipios juntos, que por ejemplo del otro lado del río eran ¿qué? Puerto Nare, Puerto Berrío, Yondó, Cantagallo, San Pablo, Cimití, Santa Rosa del Sur, Arenal, Regidor, Morales, y de este lado era Barranca Bermeja, Sabana de Torres, Gamarra, Aguachica, San Alberto, San Vicente de Chucurí, Cimitarra. Pero bueno, juntos comenzamos a pensar cuál es la vida que nosotros queremos vivir en medio de la guerra. Sí. Y eso fue una conversación sin parar, que se metían los jóvenes, las mujeres, los niños, los trabajadores de la cultura, las empresas. Y luego, ¿cómo vamos a producir esa vida querida? ¿Y cómo la vamos a proteger? ¿Y cómo la vamos a gobernar? Esa fue toda esa aventura que fue muy bonita y que me ayudó también mucho hoy en día en la Comisión de la Verdad, porque
es una verdad para ver cómo en medio de este conflicto tan duro encontramos formas de vivir la vida que queremos vivir con un gran respeto por la vida humana. Y en eso hemos estado. Y bueno, y eso, a eso es lo que le pongo el alma. Claro. Y a ti, ¿por qué te interesa lo que hace la Comisión de la Verdad y por qué vienes a un evento como estos, Vanessa? Pues a un evento como este, bueno, primero te escogí a ti, por lo que te digo que yo ya como que te conocía un poco tu trabajo y me parecía muy inspirador ver que la iglesia no es un ente alejado de esta realidad social, sino que participa activamente de una construcción de proyecto como país, como región, como es la región del Magdalena Medio. Entonces, por ese tipo de aspectos me interesé como precisamente en este tema y pues en una figura como tú. Y me interesaba un poco el trabajo de la, bueno, no un poco, me parece muy interesante el tema de la Comisión de la Verdad, porque pues desde lo que aprendí desde el colegio y en la carrera es que la verdad es necesaria para la reivindicación, ¿sí? De una víctima, de no seguir revictimizando estos procesos de quizás un poco sistemáticos de deshumanización, por así decirlo, de una persona, pues lo que tú mencionas, que ha sufrido durante el conflicto. Entonces fui metiendo un poco lo ambiental mediante todo este tema porque el río Magdalena, las ciénagas, la vida silvestre que vive también ha sido víctima de todo este conflicto armado, pero también de estas grandes empresas y grandes monopolios que no solamente eh, acaban un poco con la voz, sí, de la comunidad y de los pescadores, sino que también con la voz, sí, del manatí, del jaguar. Entonces, me parece muy interesante. Digamos que yo llegué acá al Magdalena Medio enfocado en algo netamente ambiental. Y digamos que la voz del pescador, por ejemplo, del líder social, me conmovieron demasiado, ¿no? Es como esa lucha que uno la ve como un Bogotá tan alejada, pero que es tan conmovedora, ¿no? Y uno se enamora también como del paisaje, del calor. Entonces, o sea, me vine a enterar que acá está la Comisión de la Verdad y pues con iniciativa de la profesora y nuestros compañeros pues decidimos venir. Muy bien, Vanessa. Y créeme que para mí, igual yo he querido mucho el Magdalena Medio. Como te contaba, aquí pasé 14 años antes de estar en la Comisión de la Verdad. Pero hoy en día en la comisión, lo que más me ha conmovido es encontrar la profundidad de la crisis humana entre nosotros en este país. Hace un par de días estaba en el canal del Dique, ese canal enorme que va desde Cajamar hasta Cartagena. Cajamar es un puerto en el Magdalena y por ahí los españoles, antes de que el río llegue a Barranquilla, tiraron el río hasta Cartagena, una obra espectacular para la época. El canal está ahí y está vivo. Pero hay una cosa que a uno le hace pensar muchísimo, ¿sabes? Y es, los pobladores nos contaban que tiraron más de 2.000 cadáveres en el canal en la época dura del conflicto, que es más o menos desde 1995, cuando la cosa se dispara, hasta más o menos el año 2008, es cuando se hace la gran explosión del conflicto y donde llegamos a las barbaridades más grandes de parte de todos los que estaban en la guerra. Todos cometieron crímenes de guerra y todos cometieron crímenes de lesa humanidad. Y lo que es más triste, porque a ti no te debió de tocar eso, todos los días los canales de televisión abrían las noticias mostrando la última masacre, el último grupo de niños llevados a la guerra, los últimos secuestros de ese día, los últimos grupos de desplazados que llegaban a todas partes. Es decir, los colombianos, la forma como los ríos estaban siendo destruidos, los colombianos sabíamos. No es como en Guatemala o en Perú o en
o en el Ecuador durante las crisis que hubo, que no haya libertad de prensa, aquí todo se sabía, y sin embargo es como si no fuera con nosotros, ¿me comprendes? Hasta llegar a producir lo que se produjo, más de 100.000 desaparecidos, más de 6.000, como lo mostró la JEP, más de 6.406 jóvenes inermes, indefensos, asesinados por miembros del ejército para presentarlos como falsos positivos, como guerrilleros dados de baja en combate, miles de mujeres abusadas, metidas en la guerra, más de 20.000 niños llevados a la guerra. Y sin embargo, a mí me toca muy en el alma pensar que, ¿cómo es posible? ¿Cómo nos atrevemos a pretender que podemos vivir como seres humanos, la naturaleza destruida, los bosques arrasados, fumigados, los ríos desbaratados por las minas, por las retroexcavadoras que van de la mano con la droga? Y ¿cómo es posible que hayamos llegado a tener 9 millones de víctimas y los profesores seguían dando clases en los colegios, los comerciantes seguían vendiendo sus cachivaches, los empresarios seguían haciendo sus empresas, los curas seguíamos diciendo misa, como si no nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando, como si no fuera con nosotros? ¿Cómo es posible que eso nos tuvo que haber afectado muchísimo, como si fuera natural? Eso no puede hacerse sin que tú produzcas una destrucción de la dignidad de todos, porque, es decir, o tú reconoces que esas personas tienen la misma dignidad tuya y no te importa lo que te está pasando y entonces también tu dignidad queda totalmente destruida, o tú te echas el cuento de que esos son seres infrahumanos y que no importa que los maten y que los acaben, con lo cual a su vez también haces un rompimiento contigo misma muy profundo. Y eso lo hemos vivido en Colombia. ¿Me comprendes? Mucho más que la polarización política, yo lo que siento es como una fractura de todos nosotros como seres humanos que al mismo tiempo quiebra la naturaleza, porque es que quiebra la vida en todas sus formas. Y no sé cómo decírselo a Colombia, porque, por favor, no podemos seguir así. Eh, Construyamos esto en las diferencias, claro, qué lindo, tenemos diferencias de género. Hoy en día, pues también el LGTBI, eh, tenemos diferencias de colores de piel, tenemos diferencias de culturas, de etnias, de posiciones políticas, pero comprendamos la riqueza de la vida en la naturaleza y la riqueza de ser seres humanos. Pero con estas polarizaciones políticas no es fácil. ¿Tú cómo lo sientes eso? Yo siento que ha habido como una especie de inhumanización por parte de la mayoría quizás de las personas, como que pierden quizás esa sensibilidad y comienzan a vivir en una lógica de guerra. Entonces, por ejemplo, mis mismos padres comienzan con ese discurso un poco de guerra, como de apoyar o no apoyar, por el contrario, los tratados de paz. Y es una lógica que nosotros como jóvenes estamos tratando de replantear. También de ahí un poco la importancia de la Comisión de la Verdad, como de pasar esta página. Pero digamos que mi impresión, o sea, por lo que yo he podido ver, de lo que yo veo de mis mayores, es como esa insensibilidad, esa deshumanización un poco como de la víctima, por ejemplo, como de todo lo que ha pasado en el conflicto. Y claro, quizás es por lo que no los ha tocado tanto y no ha tocado pues a mi familia, pero que es real y que uno, o sea, es una herida que aún está abierta, porque uno habla con la comunidad y ellos aún lloran a sus abuelos, a los tíos que han asesinado y que eso a uno también lo conmueve demasiado, pero porque ha tenido esta experiencia, ¿sí? Y yo creo que lo que hace la Comisión de la Verdad es divulgar, ¿sí? Es acabar un poco con esa estructura, no, ese discurso de guerra, de alejar un poco más, de revictimizar a la víctima, sino es hacerla más cercana y por eso también considero que es muy importante
esta voz de la Comisión de la Verdad. No sé si te puedo hacer como una pregunta de las que ya tengo. Claro. ¿Cuáles consideras que son los retos que supone o que implica la implementación de una cultura de posguerra? ¿Cuáles son los retos especialmente en la ciudad? Vanessa, yo sobre todo quisiera ponerle el reto a la gente joven, ¿sabes? Primero porque un proceso basado en la verdad es un proceso que empieza por gente que sea auténtica. Quiero decir que no le tenga miedo a conocer la verdad de sí misma y de sí mismo, y de ser francos. Eso lo tienen los jóvenes, de no tener miedo a contar sus vidas con sus compañeros y compañeras. Eso es, y hacer como un libro abierto, a reconocer sus errores y sus aciertos, a reconocer que somos seres humanos frágiles, que nos equivocamos, pero que queremos construir y que somos nobles. Porque si uno va a la sociedad a pedirle a la sociedad que reconozca la verdad, uno tiene que empezar por conocerla, aceptar la verdad de uno mismo. ¿Me comprendes? No decirse mentiras, porque todo este es un proceso de decir, miren, no nos digamos mentiras, no, no neguemos lo que nos ha pasado, no hagamos negacionismo. Eh, y yo siento eso en los jóvenes. Yo en el mundo adulto en Colombia, sobre todo en el mundo del poder, veo mucho cinismo. ¿Me comprendes? Que veo mucha resistencia a reconocer la verdad y aceptar lo que nos ha pasado y aceptar responsabilidades. Es decir, que quise decir, primero yo empezaría por los jóvenes. En los jóvenes yo sí tengo esperanza, mucho. Invitaría a que los jóvenes se unan, que los jóvenes nos ayuden a rescatarnos como seres humanos. Eso me parece importantísimo. Y rescatar la naturaleza de Colombia, este país tan bello. Porque si comprendemos la riqueza de la vida, eso lleva a que también protejamos la vida humana de una manera muy radical. Me da mucha confianza en el movimiento de mujeres y de mujeres jóvenes en todas partes. Me da mucha confianza en el movimiento indígena, que ha ido cogiendo cada vez más fuerza, y en el movimiento de los afros colombianos, y me da mucha confianza en el mundo artista de Colombia también. Y por supuesto, yo, los jóvenes han cogido el camino de la ecología. Eso nos va a ayudar porque eso nos hace éticos, es decir, a la naturaleza no le podemos jugar trampas y tenemos que protegerla. Esas cosas me dan optimismo. Desafortunadamente no tuvimos el líder que necesitaba Colombia en estos momentos. Colombia necesitaba una especie de Mandela, de presidente del país, ¿verdad? Que tuviera una visión grande, capaz de convocar a los jóvenes, a los indígenas, a los afros, a los empresarios, a las iglesias, a los sindicatos, y a decir, mire, cojamos ese acuerdo de La Habana y vamos a implementarlo y lo vamos a superar. Vamos a construir algo muy grande entre todos nosotros, aceptando que tenemos posiciones políticas distintas y en las diferencias hagamos una cosa grande, como es la vida, como es la ecología, que es la armonía entre las diferencias. Pero lo que tuvimos fue un presidente que se puso a pensar en la paz pequeña, en los PEDETs, y, y que comenzó a pensar que a la paz había que ponerle adjetivos, y era la paz con legalidad. En los consejos de ministros se estableció que no se hablara de la paz. Se destituyó el sentido de la paz del espacio público, de lo que se llama el estado de opinión, eh, hasta que los candidatos ahora para la presidencia no hablan de paz porque la paz no da votos. Eso es grave. Pero esa cosa hizo que no nos importó que empezaran a matar a los jóvenes que dejaron las armas. Hemos tenido, Sí. ya tenemos más o menos a un promedio de 5 asesinatos por mes.
Hemos tenido 300 en 2 años y medio, perdón, en 4 años y medio, porque si bien son 5 años, la dejación de las armas se tuvo finalmente hace 4 años y medio. Y pues todos estos asesinatos de líderes, ¿me comprendes? Nos faltó grandeza. A todos nos faltó grandeza, porque no solamente es un problema de presidencia, es del liderazgo de los educadores, del liderazgo de los sacerdotes, de los pastores, del liderazgo de los empresarios, del liderazgo de los medios de comunicación. Hicimos una paz pequeña cuando se trataba de la grandeza humana de todos nosotros y de la vida. Eso es lo que siento muy profundamente. Y me pregunto mucho si vamos a ser capaces, pero tengo la esperanza en los jóvenes, como vos, como tú. Si ustedes se meten, esto es posible, pero se requiere gente que sea muy audaz, que no tenga miedo y que esté convencido de que se puede. Lo mismo que pasa en la lucha ecológica, se necesita mucha audacia. Y siempre le digo a los jóvenes, por favor, arriesguense ustedes que están jóvenes, porque uno llega tan lejos en la vida. Yo que tengo ya más de 70 años, todo depende de hasta dónde se arriesgó uno cuando tenía 18, 20, 25, 30 años. Si tú no te arriesgas allá, después ya no eres capaz. No eres capaz. Y yo te preguntaría, ¿y tú cómo sientes al mundo juvenil, al mundo que está hoy en día en las universidades, en esa perspectiva? Sí. Digamos, yo que me muevo quizás como en un ambiente como académico, quizás como un poco urbano, uno se comienza a hacer la idea de que el joven piensa similar a un discurso de paz, ¿sí? Entonces uno comienza a ver alrededor los grupos feministas, las colectivas, los grupos de líderes de jóvenes y principalmente mujeres, porque yo siento que en la universidad las mujeres han comenzado a coger como tanto liderazgo, pues que me parece fascinante, ¿no? Pero entonces uno se comienza a dar cuenta cuando uno sale de la ciudad, cuando uno sale de ese círculo académico, que hay varios jóvenes, o sea, uno diría, y a mí me sorprende cómo no eso, ya un joven que piense estos discursos de guerra no hay, pero sí los hay, o sea, por ejemplo, toda esta situación de los jóvenes cabal, como que apoyan el porte de armas, bueno, todo ese discurso, y yo digo, ¿cómo es posible que hayan jóvenes de mi edad pensando aún en esto? Entonces, uno como que se hace esa idea y uno cree que eso es algo del pasado, pero si siguen votando y si siguen ganando los mismos es porque hay gente que aún cree en ese discurso y que en realidad los que creemos un poco en este cambio son pocos, ¿sí? Entonces entra un poco como esa desesperanza. Dentro de las mismas ciudades, por ejemplo, es como yo veo, ¿sí? En mi día a día, como los jóvenes en realidad no cuidan los humedales, como no cuidan el medio ambiente, acciones tan básicas como un papelito, como la botella, y eso habla mucho, siento yo. Y si bien yo le he dicho mucho a mis padres como es que yo soy la generación del cambio, a veces me entra un poco como la desesperanza, ¿sí? Como ver esos detalles chiquitos, como que uno es como, en realidad sí va a haber un cambio. O sea, yo siento eso, que es duro, porque digamos, yo salí del colegio con mucha esperanza y darse cuenta de eso poco a poco es como, bueno, uno hace lo que puede, pero venir acá a cambiar esta estructura es duro, siento yo. Pero bueno, no hay que acabar con la esperanza. No hay que desanimarse. Sí, sí, sí. Sí, yo siempre le doy muchas vueltas a cómo hacemos para crear una pasión colectiva, ¿sí? Por la naturaleza, por la vida, por la paz, una pasión colectiva por nuestras diferencias, que fuéramos felices siendo distintos. Eso lo tienen los jóvenes, los mayores son mucho más duros en eso. Yo creo que, Sí, bueno, es lo que yo he percibido.
y le doy muchas vueltas, ¿sabes? A la búsqueda de esa posibilidad. Ayer, una cosa que me gustó mucho, como te decía, hace 2 días estaba en el canal del Dique. Ayer estaba reunido con coroneles del ejército y mayores del ejército que han reconocido, pero es impresionante, con una honestidad humana muy profunda, que ellos mataron a jóvenes inocentes porque querían tener reconocimientos militares y, y realmente hombres que yo siento que estaban pidiendo perdón de corazón, pero también como ellos mismos tratando de explicar cómo es posible que la institución fue generando sin dar órdenes. No es que hubiera, no estaba escrito en ninguna parte que había que matar a jóvenes inocentes, pero se fue creando la presión y la naturalización de eso y ellos comenzaron a actuar así, y personas de familias religiosas y familias católicas y bien formados, y sin embargo terminaron matando. O cuando oigo, por ejemplo, a los de la FARC cada vez más reconociendo pues las cosas tan graves que hicieron. Pero a veces le presentamos eso al país esperando que el país se sacuda y no sé, me parece que como si nos hubiéramos habituado a eso, ¿no? Sí. Eso es una cosa que me preocupa muchísimo, muchísimo. Sí, lo que tú decías, yo sí creo que las mujeres están haciendo, ahí hay un cambio. Las mujeres están haciendo cosas muy hondas, muy serias. Esta mañana, durante 3 horas y media, estaba yo con Piedad de Córdoba. Estuvo hablando 3 horas y media. Pues ella es una personalidad y todo, pero con una gran seriedad estaba presentando su verdad ante la comisión y contando toda la persecución que ha tenido, pues porque ella en política ha sido muy valiente, pero es negra, es mujer, no le da miedo de nada, y eso es muy difícil, que este mundo machista colombiano la, la acoja, ¿verdad? Y la reciba, y muy difícil. Y ha sido muy perseguida, mucho, mucho, mucho. Pero a mí me da mucha fuerza ver mujeres que tienen ese coraje y esa grandeza, mucho. Sí. ¿Y qué te ha servido tu formación del colegio para esto? Ah, Ah, pues digamos que van a echar. bueno, rápidamente, creo que el colegio me dio como esa sensibilidad, me abrió ese apetito por seguir conociendo un poco más acerca de las víctimas del conflicto. Yo quisiera trabajar